Hola y bienvenido a mi canal. En esta segunda parte de esta serie de videos, explicaré cómo fueron construidos los transformadores de frecuencia intermedia, y también la construcción de la bobina del oscilador local. Si no estás suscrito te invito a que lo hagas para que no te pierdas contenido que puede ser útil para ti. Empezaré por el primer transformador de FI, que es el más fácil de construir. Tiene esta apariencia que estás viendo, y lo realicé utilizando papel de impresora, y el pegamento que utilicé fue cola de carpintero sintética. Primero hacemos dos tubos, con un diámetro interno de 11 mm, un diámetro externo de 14 mm y con un largo de 30 mm. El espesor del tubo es de 1.5 mm. Luego se apilan entre sí 3 o 4 capas de papel encolado, y se recortan 6 círculos, de aproximadamente 23 mm de diámetro, con un agujero en el centro de 14 mm. Se utilizan 3 círculos de estos por transformador. Estos carretes de papel deben ser lo más idénticos que se pueda. Las medidas para ambos son estas. La distancia entre los círculos es de 4 mm, el tubo sobresale del lado de arriba 8 mm y por debajo 22 mm. Luego al segundo transformador se le agrega un tubo de papel o de plástico, tomando la forma que se ve en pantalla, y sus medidas son las siguientes. El diámetro externo es de 19 mm y su altura es de 23 mm, el tubo sobresale 2 mm y el espacio para la bobina es de 8 mm. Veamos ahora cómo fueron hechas las bobinas. El primer transformador de FI consta de un bobinado primario que llamaré L1, formado por 64 espiras de alambre de cobre de 0.25 mm. El bobinado secundario que llamaré L2 tiene las mismas características. L1 se enrolla en el lado superior del carrete con el sentido de giro indicado, y con las 64 espiras mencionadas. L2 se enrolla abajo de L1, con el mismo sentido de giro. Ahora veamos cómo está formado el segundo transformador. Este transformador consta de un bobinado primario que llamaré L1, de 64 espiras de alambre de cobre de 0.25 mm, luego tenemos un bobinado secundario que llamaré L2, que formará parte del circuito del control automático de ganancia. También de L2, se puede tomar la señal de audio que posteriormente será amplificada y reproducida por el altavoz. L3 es otro bobinado secundario de salida de audio que no es necesario para el funcionamiento del receptor, pero yo lo tengo para hacer experimentos, cosa que explicaré quizá en otro vídeo. L4 es básicamente una prolongación de L1, formado por 15 espiras y es fundamental en el circuito para producir lo que se denomina neutralización. Los bobinados se construyen en el siguiente orden. L2 va abajo con las 64 espiras mencionadas y el sentido de giro indicado, que es el mismo para todas las bobinas. Es necesario marcar los principios y los finales de L1 y L4, para no equivocarnos a la hora de armar el receptor. L1 va en el medio, con las 64 espiras mencionadas, y note que L4, de 15 espiras, va sobre L1, quedando sus conexiones de la siguiente manera. El principio de L1 queda marcado con la letra P. Luego el final de L1 va conectado al principio de L4 y marcado con la letra T. Y por último el final de L4 queda marcado con la letra F. Finalmente L3 va arriba de todo con sus 500 espiras mencionadas. Respetando las conexiones del bobinado primario del segundo transformador de FI que se conecta como se ve en pantalla, asegura el correcto funcionamiento del receptor. Luego las conexiones de las bobinas L2 y L3 queda a criterio de cada uno, ya que da igual la manera en que se conecten estas bobinas, el receptor tiene que andar igual. De la misma manera sucede con el primer transformador de FI, solo importa que L1 reciba la mezcla de señales provenientes del conversor, y que L2 entregue dicha señal al amplificador de frecuencia intermedia. La ferrita utilizada como núcleo para estos transformadores de FI caseros tiene un diámetro aproximado de 10 mm, con un largo de 20 mm aproximadamente. Ahora veamos la construcción de la bobina del oscilador local, que tiene esta apariencia que estás viendo, y está formada por 3 bobinas una al lado de la otra. Partimos de un tubo de plástico o de cartón con un diámetro externo de 19 mm, con un largo suficiente para que quepan las bobinas, en este caso de 72 mm, y un diámetro interno de 17 mm. A las bobinas las llamaré de esta manera: L3, L4 y L5. Estas 3 bobinas se enrollan con el mismo sentido de giro.
Tomamos el tubo, y comenzamos a enrollar el alambre de cobre de izquierda a derecha, con las espiras bien juntas y con el sentido de giro indicado, y marcamos los principios y los finales de las bobinas. Este es el número de espiras que lleva cada bobina, y la medida del cobre utilizado. Esta es la distancia aproximada entre las bobinas, y esta es la inductancia aproximada de cada una, con núcleo de aire. Como no tengo un medidor de inductancia, el valor obtenido es por medio de cálculos. Al agregar el núcleo de ferrita dichos valores aumentarán. Utilizo un toroide de ferrita como núcleo, y sus medidas son las siguientes. Este toroide de ferrita era el filtro de un cable VGA, de un viejo monitor de PC. Para que nuestro receptor funcione, es necesario respetar las conexiones de este esquema. Aquí podemos ver dos esquemas que si se fijan bien son lo mismo, solamente que el de la derecha es el circuito del conversor completo y el de la izquierda muestra una parte, con el fin de facilitar su comprensión a la hora de armar el receptor. Recuerde que el circuito completo de este receptor con el valor de sus componentes ya fue mostrado en la primera parte de esta serie de videos. En la tercera parte veremos el ajuste y puesta en marcha del receptor, además de algunos detalles sobre la construcción del mismo. Espero que el vídeo haya sido de su agrado. Si te sirvió lo que te mostré en este vídeo, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas contenido que puede ser útil para ti. Saludos y nos vemos en mi canal.